Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Consenso. Acá estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Vamos a contarles cuáles son los principales títulos, lo más importante que tienen que saber y ya, por supuesto, poniendo el foco en la semana que viene, que aparentemente va a haber un lío bárbaro el miércoles. Ahora les contamos por qué. Pero hacemos los títulos de esta hora. Para el próximo miércoles 20 de mayo, el oficialismo y la oposición solicitaron sesiones especiales, una a las 10 y la otra a las 11 respectivamente. Régimen de zonas frías, La Libertad Avanza obtuvo dictamen para las modificaciones en subsidios sobre tarifas de gas. Concientización sobre el vapeo. El proyecto es una iniciativa de la diputada de Unión por la Patria, Florencia Cariñano. Acá estamos entonces para contarles todo lo más importante que va a pasar la semana que viene y también vamos a estar repasando lo que ocurrió durante esta semana, que hubo mucha actividad en comisiones y con distintos temas. Caro, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, veníamos contando en el programa anterior de este choque de sesiones, ¿no? O guerra de sesiones, o como los querramos llamar. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles 20 se van a superponer los intereses del oficialismo y de la oposición. Por un lado, la oposición que pretendía sesionar hoy mismo. O sea, ahora tendríamos que estar viendo lo que sucedía en el recinto. Bueno, finalmente anoche a última hora decidieron posponerla para el 20 porque no estaban llegando al quórum. Esto ya lo veníamos contando, estaban muy lejos de los 129 que se necesitan para abrir una sesión. Entonces, ¿qué hacen? La posponen para el miércoles 20. ¿Y qué hace La Libertad Avanza? A su vez, pide su propia sesión para el mismo día, una hora antes, en lugar de las 11 a las 10, con temas que le interesan al gobierno. Ley hojarasca y zonas frías, fundamentalmente. Entonces, ¿qué va a pasar, Meli? La sesión de las 11 va a quedar subsumida a la de las 10, ¿no? Es como que la de las 10 se va a comer, la de las 11, y en definitiva la ofensiva de la oposición va a quedar neutralizada. Eso es lo que va a pasar. Ok, gana el que va por el primer horario. Gana el que va por el primer horario. Igual diría que los dos lados ganan para mí, ¿no? Por un lado, el gobierno gana en decir, hacemos nuestra sesión con nuestros temas, y la oposición gana también en decir, el oficialismo no nos deja tratar el caso Adorni, pero a su vez ganan en que si quizás iban al recinto y no tenían quórum, iban a perder. Entonces acá evitan esa imagen del fracaso en el recinto, de alguna manera. Por eso yo le digo que esto es un win-win, ¿no? O sea, ganó el oficialismo y ganó la oposición, que no tenía asegurado tampoco el número, ¿no? Perfecto, perfecto. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. En el medio de toda esta marea de temas, de comisiones que hubo durante esta semana con temas muy importantes, decidí traerte una propuesta que me pareció interesante porque es un tema que, al menos desde mi parte, no lo veo considerablemente en muchos medios de comunicación, en streams y demás, sobre una temática que cada vez me parece se va haciendo cada vez más fuerte. Y tiene que ver con los cigarrillos electrónicos, tiene que ver con el vapeo. Y hay una iniciativa que presentó una diputada de Unión por la Patria, hablamos de la diputada Cariñano, hace muy pocos días, para ver si puede meterlo en las comisiones, y tiene que ver justamente con las campañas de prevención de vapeo en lo que es el sistema educativo. Así que me pareció una propuesta interesante para traerla sobre la mesa y para hablar sobre el tema, que es sumamente interesante. Sí, se viene hablando mucho del tema del vapeo, que es altamente nocivo y perjudicial para la salud, Sí. y además está muy extendido entre los jóvenes. Justo el otro día me llamó la atención que estaba en una reunión virtual y Sí. la persona con la que estaba reuniéndome vapeaba me pareció como tan fuera de época, no sé, me llamó la atención una persona que de otro país, digo, igual. Pero me llamó la atención, me chocó muchísimo. Y bueno, es casi, nosotros podemos estar en una reunión de pronto tomando un mate, es cierto, es una cuestión de pronto que en algunas culturas está muy, muy extendida, o sea, fumar en algunas culturas todavía está muy instalado, pero acá yo veo chicos muy chicos. Me contaban que hay locales bailables que
que se imaginan que no voy yo, sino que van No sé, hijos de la Lo edad dudo. de mi hijo, niños que regalan ¿cómo se llama? El vapeador. Lo regalan. Mira. Lo regalan ¿cuál? como, no sé, como un merchandising del lugar. Me parece peligrosísimo. Sí, Porque es peligroso. muy nocivo, No le veo el negocio tampoco. El Bueno, atractivo. no, lo debe tener. Yo lo Esperá, doy vuelta, ¿no le lo- ves el negocio? Lo pienso como comerciante y no le veo el negocio de regalar un vapor, que desconozco tampoco el precio, pero no Y es porque tampoco debe algo... ser que como está muy de moda, debe hacer que ese boliche tenga más, no sé, Ujú. La imagen del claro, típico boliche promocionado. de- más promocionado, Claro. claro, como, no de sé. está pero permitido el humo y el alcohol, me básicamente. que contó fue lo una amiga mía que el hijo fue a bailar y que volvió con el coso en el bolsillo, el vapeador en el bolsillo, y le dijo, toma, me regalaron esto. ¿Cómo que te regalaron esto? Ah, sí, en los boliches te regalan esto, de distintos sabores y qué sé yo, pero el nene tiene que- Ujú. 17 años, 16 años. Sí, y tampoco lo podría pensar realmente como una campaña de fuma esto, no fumes esto. Se entiende a lo que voy, porque comprobadamente, no está científicamente comprobado que el vapor sea saludable y que venga a reemplazar el cigarrillo, básicamente, y que haga un bien el hecho de reemplazar un cigarrillo por otro. Ujú. Lo pienso desde ese lado, porque uno puede decir, bueno, tal vez así como existieron o existen las campañas de el conductor designado, y algunos bares o algunos lugares deciden darle al conductor designado una gaseosa, un jugo sin alcohol de manera gratuita para motivar que no consuma alcohol. Digo, también se podría pensar como una campaña preventiva, pero no lo es, porque no está comprobado científicamente que el vapor reemplace al cigarrillo y esto haga bien a la salud. No, hace mal. Por eso digo, No, hace no mal, hace por eso, bien, por hace eso mismo, mal. Qué por eso mismo. bueno que también se esté poniendo el foco sobre esto. Bueno, por eso me pareció parece muy interesante, bien. porque es un tema que está fuera de la agenda estricta, digamos, legislativa, pero son iniciativas que nacen y que también hacen por lo menos al debate y que se pongan sobre la mesa. Bueno, ahí lo vamos a desarrollar. El miércoles, yo decía, va a ser un, un día, porque afuera, obviamente, marcha de jubilados, los miércoles ya de por sí son días complejos, y adentro, otra vez, el tema Adorni vuelve a tomar calor, porque circuló, no sé si ustedes tienen esta información, pero ayer circuló fuertemente la idea de una moción de censura. Ujú. Sí, la moción de censura es una propuesta que hace el kirchnerismo y la izquierda, que básicamente lo que consiste es en remover al jefe de gabinete, y eran dos de los proyectos que estaban en el temario de hoy, y que ahora lo desplazan para el 20. Pero yo te diría, Meli, que los votos para la moción de censura no están de ninguna manera. Digo, si ni siquiera están para la interpelación a secas, menos están para una medida tan extrema como una moción de censura, ¿no? Ujú, ujú. Estamos hablando de, por un lado, el impacto político que tiene el tema Manuel Adorni. También ayer se suma otra denuncia contra el hermano de Manuel Adorni, que es diputado bonaerense. Esto, por un lado, va teniendo su peso político, las declaraciones que hizo Patricia Bullrich, lo que aparentemente sucede no me consta. Yo estoy repitiendo lo que figura en los medios de comunicación y que circula entre nosotros, entre los periodistas, lo que ocurrió, lo que habría ocurrido en la reunión de gabinete. Por otra parte, cómo avanza o cómo sigue su curso, que esto es lo central, la justicia y qué es lo que se va a desprender de la presentación la presentación que haga el propio Adorni ante la justicia, y en definitiva como quede aclarado o no quede aclarado el evento, casa, remodelación, viajes, que es estrictamente lo patrimonial, lo que se pueda demostrar desde lo patrimonial. Es lo que va a poner sobre cada caja una tapa. Ahora, después lo comentábamos estos días, hay otra cosa que a veces no va de la mano de lo que avanza la justicia, que es el desgaste de la imagen política, lo que va instalando la conversación en las escenas cotidianas, ¿no? ¿Qué es lo que se asocia? ¿Qué ideas van asociadas a la figura Manuel Adorni, jefe de gabinete? Escuché también una entrevista muy interesante que dio ayer Fernando Andrés,
Sí. que es una persona hoy, si se quiere, la más cercana al expresidente Mauricio Macri, a donde, bueno, no se refirió en torno a lo que debiera o no debiera hacer, pero sí, bueno, ¿no? Un poco mirando al 2027, ¿qué se cree que va a pasar y qué lugar o en qué lugar se cree que va a quedar, digamos, a partir de lo que pasa con Patricia Bullrich, el PRO respecto de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo se van tejiendo o no esas alianzas políticas? Todo esto que vos estás explicando tiene una consecuencia ya práctica y concreta, que es que Manuel Adorni quedó afuera de la carrera electoral por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, si en algún momento Karina Milei había pensado en Adorni como candidato a jefe de gobierno porteño para enfrentar a Jorge Macri, bueno, esa posibilidad hace tiempo, ya desde que arrancó este tema, quedó absolutamente descartada, ¿no? Y ahí es donde Patricia Bullrich de alguna manera intenta colarse. Ayer no sé si viste, Meli, que hubo un cruce entre Bullrich y Jorge Macri por el tema de los subtes. La jefa del bloque oficialista planteó deficiencias o falta de inversión en los subtes de la capital federal. Y ahí ese cruce es claramente político y se habla de una Bullrich con intenciones de competir en la capital. Hay quienes dicen, en realidad va a ir por la presidencia, pero todavía no lo está marcando tanto. Bueno, especulaciones, ¿no? Sí, son especulaciones, pero también hay un run que circula en torno a la figura de Patricia Bullrich, que hoy integra la Libertad Avanza, que hoy es senadora, que además es un poco la armadora de esa agenda en el Senado, por donde la mayoría de los temas entran y están pasando. Pero bueno, hay quienes dicen, ya esto sí es 100% hipótesis, ¿no? No se abriría del todo la Libertad Avanza porque sería un riesgo muy grande para su propia figura política y para lo que ella hoy representa. Y hay quienes dicen todo lo contrario, porque solamente se podría competir tirando o volcándose más hacia la línea de la agenda que plantea Patricia Bullrich, que es cuando fue ministra, es una ministra que quedó con una imagen muy alta, ¿no? Por resolver como cosas muy concretas a nivel seguridad. Bueno, hay otra cosa concreta y que tiene que ver que llegó el invierno y que hay muchas provincias que padecen estas temperaturas. ¿Llegó el invierno? Sí, recontra llegó el invierno. Si esto ¿Sí? no es invierno, Adelantado. contame dónde está el invierno. O sea, Y ya. más adelante, me parece. Yo creo que lo que Para mí estamos bastante bien por la altura del año en la que estamos. Sí, no, es verdad. Estamos bien. Es una situación solo para ponernos en la piel de aquellas provincias en las que estas temperaturas que estamos sufriendo nosotros las sufren casi todos los meses del año o las tienen que soportar casi todas las meses del año, ¿no? Para nosotros también es un impacto fuerte porque pasamos de 20 grados y de salir en hojotas a pasear el perro a tener que ponernos la media de lana, y pobre nuestra productora que quedó en cama una semana. O sea, es impresionante. ¿viste? Hoy en algunas provincias que tal vez no es tan habitual de la Patagonia, de las que están más Empezó arriba a en el nevar. mapa, no, tenían temperaturas mínimas de 0 grados. Claro, yo no lo seguí, pero no sé si ya empezó a nevar en alguna provincia, no lo sé. No sé si en Bariloche, que estaban... No lo vi, no, pero no sé. digo, por este fenómeno, el anticiclón y no sé cuánto, generalmente viene acompañado por alguna que otra nievecilla. Bueno, la cuestión es que todo esto para contarles que las zonas frías es un tema que estuvo en la agenda esta semana, en la Comisión de Energía. Vamos a escuchar, Caro, antes de darte Dale. paso de voz, al diputado Zapata de la provincia de Salta, a ver qué es lo que él opina, qué es lo que él dice, y en un ratito vos nos contás todo lo que trajiste sobre este tema. En el día de hoy se han completado la integración de las autoridades de la Comisión de Energía y de Hacienda y Presupuesto, lo que es necesario para el normal funcionamiento de las mismas. En cuanto al tratamiento o el tema bajo examen en el día de hoy, donde pretendemos tener dictamen, es el régimen de zona fría. Este régimen abarca un sinnúmero de aspectos, pero lo podemos explicar en breves palabras. Son subsidios especiales para zonas donde realmente la baja temperatura hace que el habitante de ahí consuma más energía. Las modificaciones apuntan a que el subsidio o la ayuda vaya a quienes realmente lo necesitan. Cambiamos la filosofía que existía con el gobierno anterior de subsidiar la oferta y vamos a subsidiar la demanda en el lugar donde realmente no pueden pagar. Es una forma de poner justicia en la distribución de recursos públicos, atendiendo las necesidades
necesidades y atendiendo lo que es el federalismo. No es un país federal donde el subsidio se aplica a la oferta, o sea, los que se hacen ricos son las empresas que no hacen inversiones y el servicio es cada vez más deficiente. Bueno, Caro, vos trajiste este tema. Sí, trajimos lo que sucedió ayer, Meli, en este plenario de las comisiones de Energía por un lado y de Presupuesto y Hacienda por otro, donde la verdad, por lo menos yo no esperaba que ya firmaran dictamen tan rápido, porque este tema entró la semana pasada, si no me equivoco, al Congreso y en tan solo una reunión ya obtuvo dictamen. Tras la exposición de la secretaria de Energía, María Tetamanti, que defendió esta medida que fundamentalmente la impulsa el Ministerio de Economía, ¿no? Al mando de Luis Caputo. Lo cierto es que esto tuvo ya dictamen de mayoría con 46 firmas y de hecho es uno de los temas que va a figurar en la sesión pedida por el oficialismo para el próximo miércoles 20. Intuyo, y la lógica indica, que si el oficialismo la incluyó en el temario es porque tiene los votos, ¿no?, para aprobarlo. Digo esto porque el programa anterior especulábamos un poco con qué va a pasar con los aliados y demás. Bueno, si vemos las firmas que tuvo el dictamen, hay un apoyo interesante. Por supuesto, de La Libertad Avanza, pero también acompañó el PRO, la UCR, el MID, Independencia, que son los diputados de Tucumán, Innovación Federal, en ese caso de Misiones, y de Producción y Trabajo de San Juan. O sea, un amplio abanico de provincias que están acompañando. Si bien es cierto que hubo algunas disidencias, por ejemplo, en el caso de UCR, los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Neri plantearon una disidencia en un artículo, lo cierto es que esto está teniendo apoyo. Y esto contrasta un poco, y esto lo marcó Germán Martínez, no sé si viste, Gonza, en un momento de la reunión, que Martínez dice, ojo, porque esta ley la votaron desde Luis Petri hasta Ignacio Torres, el gobernador Nacho Torres, de Chubut. Marcelo Orrego de San Juan. O sea, ahí sacó Germán el acta, ¿no?, de votación y recordó qué apoyos había tenido esto. Bueno, ahora estamos en otros tiempos, ¿no? Otros tiempos, y esto de alguna manera no es una marcha atrás total, pero sí cambios importantes en el régimen de zonas frías. Dictamen de minoría de Unión por la Patria, que tuvo 31 firmas. Lo que pide Unión por la Patria es ratificar la ley vigente de zonas frías, o sea, no modificar el régimen, pero además agregar un régimen de zonas cálidas, ¿no? Esto es tarifa diferencial para los usuarios de energía eléctrica en las zonas con altas temperaturas, o sea, a la inversa. A la inversa, exactamente. Por lo menos en los meses donde hay mayor demanda de energía eléctrica, ¿no? Obviamente que La Libertad Avanza en contra de este punto. Y también hubo un dictamen de minoría de Provincias Unidas con 4 firmas. Así que esto va derecho a la sesión del 20 y vamos a repasar brevemente con datos también que se brindaron ayer en el plenario de comisiones. Vamos a la próxima. No, perfecto. Estamos en la placa correcta. Se modifica la ley que amplió las zonas frías. ¿Esto qué significa? Por un lado, las zonas que ya tenían este beneficio del descuento en la tarifa de gas antes del 2021 lo van a mantener pleno, ¿no? Estamos hablando de la Patagonia, de la Puna y de la localidad de Malargüe al sur de Mendoza. Eso va a seguir igual. Lo que cambia es en las zonas que se agregaron en el 2021 con descuentos que iban desde el 30% para todos sus habitantes hasta el 50% en el caso de los usuarios más vulnerables, ¿no? En estas zonas que se agregaron, que son aproximadamente 3.400.000 personas, va a haber cambios. O sea, muchas personas van a dejar de recibir el subsidio, y quienes sí lo van a seguir recibiendo, y vamos a la próxima placa. Porque acá cambia la lógica. Ya no es subsidiar toda la mancha geográfica, toda la zona fría, sino subsidiar a aquellos que acrediten un nivel de ingresos bajo. En este caso, son los hogares de menores ingresos que están incluidos en el CEF, que es el régimen de subsidios energéticos focalizados, que es un registro que se abrió este año, a principio de año. Y esto abarca solamente a las familias que tengan ingresos menores o iguales a 3 canastas básicas totales, que esto, estaba mirando ayer los valores, implica aproximadamente 4,3 millones de pesos. O sea, las familias que ganen
4,3 millones o menos van a seguir recibiendo el subsidio. Y las que ganen más de ese piso lo van a perder, ¿no? Y hay estimaciones, porque ayer la diputada Giudici de La Libertad Avanza le preguntó a la secretaria de Energía, María Tetamanti, bueno, ¿y cuántos van a dejar de recibir el subsidio más o menos? Y ahora eso está vamos a la bueno. próxima placa. Porque ¿qué dice el gobierno? Que en realidad va a ser más gente la que lo siga manteniendo que la que lo pierda. Ok. O sea, vos tenés, A ver, el mapa de los subsidiados. es claro, esto. usuarios totales que se sumaron a los descuentos de gas en 2021, más o menos 3.400.000 usuarios. O sea, se cuadriplicó la cantidad respecto de la que teníamos antes. También digamos que a lo largo de todo nuestro territorio no hay red natural de gas en todas las provincias o en Claro. todos los municipios. Hay muchas personas que se siguen abasteciendo a garrafa. Claro. Totalmente, sí, que no tienen gas natural. Bueno, de ese total de 3.400.000 usuarios, 1.600.000 se estima que lo van a perder al beneficio. Lo van a perder, insisto, porque no van a poder acreditar que tienen un nivel bajo de ingresos. Y los que lo van a mantener son 1.800.000. O sea, está bastante pareja la cifra, pero igual van a ser más, según el gobierno, insisto, los que van a mantener el beneficio que los que lo van a perder. Obviamente a ninguna provincia le gusta perder, porque lo veníamos contando, esto es una medida antipática para el bolsillo, en un momento donde el bolsillo viene golpeado. Ejemplo, caso de Córdoba, son 13 las localidades que se sumaron en las zonas frías, una de ellas es la propia capital de cordobesa, y claro, en el gobierno de Córdoba no quieren saber nada con esta medida, y seguramente la mayoría, al menos de los cordobeses, la voten en contra, y así seguramente con algunas otras provincias. Ujú. Y Bueno, vamos- Mendoza, ¿no? Es una de las afectadas también, teniendo en cuenta que Malargüe, que es una localidad donde inclusive hasta cae nieve, una zona de cabañas muy turística, va a continuar con el mismo sistema de beneficios por este régimen, pero se le quita el beneficio a muchas localidades de Mendoza Claro. que se habían incorporado en el 2021. Lo que pasa es que lo hablábamos también con Caro, ¿no? O sea, si vos haces el corte solo jurisdiccional, obviamente vas a recaer en injusticias. Sí. O le vas a quitar el subsidio a aquellos que realmente lo necesitan solo por la arbitrariedad de estar, no sé, en una determinada localidad que va a quedar afuera por X razón, que debe quedar explicada cuál es la razón. O le vas a dar el subsidio a alguien que está justo en una zona que se la considera vulnerable, pero el tipo vive en un barrio privado, en un megalote, o sea, Difícil Es, de eh, explicar. es sí. claro, y sí, pero bueno, de alguna manera el corte lo tenés que hacer. Sí, el tema es que, bueno, lo contábamos antes, terminó haciéndose una distribución en alguna medida bastante arbitraria y con criterios también políticos más que climáticos, ¿no? Y esto hay que decirlo, y fue así, yo lo cubrí en 2021, ustedes también, y vimos cómo, bueno, el lobby de determinados dirigentes o intendentes o gobernadores influía también en la determinación de las zonas frías, no podemos no decirlo. Bien, y vamos a la última placa con textuales de la secretaria de Energía, María Tetamanti, que dijo: los recursos económicos son escasos, hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y la forma justa de utilizar los recursos para subsidiar el gas natural tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita. Este es un poco el cambio de lógica que viene a aplicar esta ley, que insisto, se va a tratar el día 20, Meli. Si tiene media sanción va a ir al Senado y luego sería convertida en ley. Así que bueno, avanza a pasos veloces este proyecto del Ejecutivo. Ujú. Bueno, ahí está entonces el tema de las zonas frías, otra vez sobre el tapete, bueno, sobre la manta, digámoslo, porque hablando de las zonas frías. Por eso. La manta de Ramón, ¿te acordás? Sí, el Que poncho. siempre El el poncho poncho de de Ramón. Ramón que el siempre poncho, recordamos. que se hizo meme. Se hizo memes, se hizo stickers, se hizo Sí, todo. se hizo todo. Bueno, pausa a revolear los ponchos si están con frío. Yo acá tengo así como una especie de poncho que me puse sobre las piernas, muy pero para mantener así como la temperatura Está bien, corporal. medido. Bueno, ya venimos.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores.
En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, acá seguimos adelante en consenso, nos quedamos hablando que ya estamos muy cerca de este miércoles de superacción, donde bueno, va a pasar de todo aquí en el Congreso, hay que ver cuál sesión es la que se impone. Pero seguimos adelante con distintas... Bueno, estábamos tratando estos días, me estaba viendo acá la rutina, perdón, el tema del Tratado de Cooperación de Patentes, estábamos tratando de estos días con Jessy y con Coti de entender la temática, pedimos un poco de ayuda porque claro, según quien te cuente, porque hay cosas como digamos que se ponen ahí en juego en este tratado de patentes que no está claro. No sé, vos, Caro, que sabés de todos los temas, lo tenés más o menos. Nuestra biblioteca. Es un tema complejo porque bueno, habla de cosas que por ahí nosotros que estamos ajenos al mundo de la salud no terminamos de entender qué es lo que se pone en juego. Sí, en realidad con de este la tratado. salud y de cualquier institución que quiera patentar un invento, una invención, porque en realidad, a ver, lo formal es esto. Argentina firmó este tratado en 1970, o sea, hace 56 años. El Senado lo aprobó en el 98 y falta diputados. O sea, venimos de 56 años de trabas con este tema y esto lo explicó muy bien y lo veíamos antes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacase, exdiputado. Hay 158 países que ya adhirieron a este tratado. El último fue Uruguay, en 2024, octubre del 24, adhirió Uruguay. Argentina es uno de los pocos países de la Tierra, casi, que está fuera de este tratado. Y esto es lo que explicó Cacase, y lo voy a decir muy en criollo, ¿no? ¿Qué implica? Que cuando vos querés patentar una invención, tenés que peregrinar por muchísimas oficinas, ¿no? Sí. Burocracia excesiva. Y esto lo que hace es simplificar el procedimiento, al menos en la etapa inicial, de que vos vayas a una única ventanilla Claro, a y lo explicar puedas qué es lo que inventaste y que te quede patentar registrado. a nivel que patentar. internacional, ¿no? Claro. Es la famosa frase argentina de anda a patentarlo. ¿Viste? Cuando se te ocurre una idea o, Lo o registraste, algo que sí, claro, sí. literalmente es la famosa frase de patentarlo. Escuchen, tenemos la palabra de Cacase. Justamente, perfecto. si querés, escuchémoslo y ahí vemos sobre este tema cómo seguimos o cómo lo complementamos. A ver. El acuerdo comercial con Estados Unidos fue firmado, está vigente, está en implementación. Estados Unidos está implementando sus obligaciones y nosotros las nuestras. Entre las obligaciones de Estados Unidos
está la de que nos otorgaron una cuota de 100.000 toneladas para la carne, que hoy estamos incrementando las exportaciones de carne enormemente porque se quintuplicó la cuota que teníamos de 20.000 a 100.000 y eso ha permitido que se esté exportando mucha más carne, con lo cual caído nada, se está ejecutando. Sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha tenido dificultad con su política arancelaria porque tuvo dos decisiones judiciales adversas, una de la Corte Suprema y otra de una instancia inferior. Y viste lo que pasa cuando tomas una medida de gobierno y después los tribunales la voltean. Bueno, hay que como rediagramar y ver cómo se ejecuta todo, pero adaptarse. Cómo se adapta, claro. Realidad. Pero el compromiso de ellos siempre ha sido a cumplir todo el acuerdo que celebraron con nosotros. Los tratados internacionales no pierden estado parlamentario por más que pase el tiempo, lo dice la ley. Hubo una enmienda del tratado después de esa media sanción, la incorporamos ahora en este texto que se dictaminó hoy, con lo cual no veo ningún problema. Es decir, lo está tratando ahora la Cámara de Diputados, se incorporó las modificaciones que había que incorporar y vamos para adelante. Me resultó como muy extraña la posición de los diputados Rossi y Cafiero porque decían que lo rechazaban no por el tratado en sí, que de hecho lo impulsó el gobierno del PJ, yo les dije después, fue el gobierno del PJ en 1997 el que impulsó la ratificación y fue votado por unanimidad, sino que dicen que lo rechazaban porque nosotros esto lo hacíamos por el acuerdo con Estados Unidos. A ver, sí, lo ha pedido Estados Unidos, es parte del acuerdo, lo han pedido todos nuestros socios comerciales. Están 158 países de la Tierra en el tratado, o sea, el sistema que usa todo el mundo. Pero además eso no nos tiene que hacer perder de vista que son los propios investigadores argentinos, el CONICET, las startups biotecnológicas, las pymes, las que se benefician de no tener que ir a Ginebra para patentar algo y poder patentarlo acá en la sede del INPI. Entonces, eso es lo que hay que priorizar. ¿En la sede del INTI o del INPI? INPI, que es el Instituto de Propiedad Intelectual. Ah, del INPI, Claro. INPI, claro. Bueno, sí, claro. Él dice que, entre otras cosas, lo que viene a hacer esto es agilizar o acortar esos pasos acorde al mundo en el que vivimos, ¿no? Porque además, hoy también debemos estar frente a, por los insumos tecnológicos que hay, frente a una mayor cantidad de inventos o de patentamientos que en otra época. Seguro, también bueno. debe haber como otro volumen de patentamientos. Sí, bueno, Cacase, no las traje justo ahora, pero dio cifras de las cantidades de solicitudes de patentes que se presentaron en los últimos años en Argentina. Por ejemplo, el CONICET es uno de los que más pidió. Después había muchas universidades nacionales, laboratorios también mencionó, Claro. Laboratorios Bagó, por ejemplo. Y también lo que me explicaban ayer, que se da mucho, ahora vamos a hablar específicamente de las patentes en la industria farmacológica, pero que se da mucho el robo de las fórmulas, hasta que, digamos, desde que vos inicias el trámite hasta que vos lo terminás, en el medio hay siempre algún vivo que lo que hace, te claro. filtra la fórmula de la bebida y te acabó el arruina. negocio. A ver, está Cacase hablando sobre el tema de las patentes en la industria farmacológica. El texto se incorporó esta enmienda, se hizo una reserva al capítulo 2, así que es por ende una revisión y tendría que volver al Senado luego de que lo apruebe diputados para ya confirmar. Tiene que fijar la Cámara de Diputados su agenda de sesiones. Sí. O sea, lo decidirán los propios diputados Sí. qué temas incluyen, porque sé que tienen muchísimos tratados ese mismo día para tratar. También está la ley Hojarasca que habíamos logrado dictaminar la semana pasada. El Senado está con sus temas también, está con el tema del debate del paquete de la ley de propiedad privada que enviamos. Bueno, ellos manejarán los tiempos. Lo que sí debo transmitir, que desde el Ejecutivo estamos profundamente satisfechos de que se logre este dictamen. Y bueno, más tarde o más temprano se va a hacer la aprobación y bueno, si esperamos, lo que digo a veces a tus colegas que me preguntan todos los días, Sí. pero si esperamos 56 años para la ratificación del tratado, bueno, ahora una semana más, menos, no va a cambiar la historia, pero lo bueno es que estamos encaminados a lograr esa ratificación.
Bueno, Alejandro Cacase, que fue un diputado en su momento muy importante aquí en la Cámara y ahora quedó dentro de lo que es el equipo de modernización. No sé técnicamente cómo se llama el cargo que tiene, pero... Desregulación. De desregulación, exactamente, exactamente. Bueno, Gonza, vamos sobre el proyecto de ley del tema del vapeo. Exactamente. Vamos a ir con este proyecto que ha presentado la diputada de Unión por la Patria, representante de la provincia de Santa Fe, Florencia Cariñano, que básicamente es una propuesta para poner un poco sobre el foco la conciencia de lo que implica el peligro para la salud del vapeo o del consumo de cigarrillos electrónicos. Este proyecto tendrá una pequeña dificultad, pequeña, grande, diría yo, Meli, teniendo en cuenta que primero tiene que tener acuerdos, ¿no? Porque acá estamos hablando de una cuestión de salud en principio, que posiblemente muchos legisladores puedan estar de acuerdo o no. Después tenemos la cuestión comercial también en el medio y después de una cuestión ideológica de regularizar todo tipo de importaciones en este sentido, en el cual también se van a tener que poner de acuerdo los legisladores para avanzar. Pero la pequeña gran cuestión es esta que vemos en pantalla, comisiones por las cuales tiene que pasar este proyecto. Imagino que antes de cualquier tipo de dictamen o de avance en esto habrá alguna reunión informativa. Pero ¿qué pasa? La Comisión de Educación es el primer giro, porque estamos hablando de concientización en lo que es el nivel educativo, ¿no? En el universo educativo. La Comisión de Acción Social y Salud Pública, que también, lógicamente, tiene un rol fundamental porque hablamos de consecuencias que esto puede traer a la salud. Familia, Niñez y Juventudes, otra de las comisiones importantísimas, teniendo en cuenta sobre todo la niñez y las juventudes sobre todo, que son las que hoy en día están teniendo un consumo de estos cigarrillos electrónicos, en muchos casos sin el conocimiento real de lo que puede implicar para la salud el consumo de este tipo de cigarrillos. Y la otra cuestión, presupuesto y hacienda, porque hablamos de campañas, de prevención, porque hablamos de profesionales que tienen que trabajar en la materia y también de lo que es básicamente la enseñanza hasta para los propios docentes, que tienen que transmitir y trasladar un mensaje. De todas estas comisiones, teniendo en cuenta que es un proyecto de un diputado de la oposición, siempre tenemos que ver, bueno, a quiénes le pertenecen estas comisiones. Y acá es donde tal vez, al ser educación, acción social y salud pública, niñez y juventudes y presupuesto y hacienda, comisiones muy fuertes, bueno, veremos en definitiva si tiene algún lugar en alguna reunión informativa o con alguna de estas comisiones en particular como para comenzar el debate. Esto como principal punto de estudio de lo que tiene que ver con lo meramente legislativo. Vamos a adentrarnos un poquito en el proyecto, en la siguiente placa, con los primeros datos a tener en cuenta. Lo primero que busca, Meli, es básicamente como siempre hablamos de la concientización, busca prevenir el consumo de vapeadores en niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos también de la preadolescencia, porque empiezan a aparecer la figura de los chicos un poco más en búsqueda de ciertas independencias a la hora de los planes. Empieza una edad en la cual vos, Meli, que tal vez sos madre, podés conocerlo en primera persona cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan a tener grupos de amigos y empiezan desde los ofrecimientos hasta la falta de conocimiento de qué puede consumir un niño, niña, preadolescente, adolescente a cierta y requerida edad, ¿no? Sí, en este este caso. momento, digamos, se instaló o se extendió una idea falsa, dicho sea de paso, que vapear era algo que no generaba ningún daño a la salud. Claro. Entonces yo creo que, digamos, y he visto personas hasta, no sé, en lactancia vapeando, porque por ahí fumaban y tuvieron que interrumpir abruptamente el cigarrillo para no transmitirle la nicotina a los bebés a través de la leche materna, y las he visto vapeando. Independientemente del impacto que nos produce, luego, o sea, aparecieron los estudios científicos diciendo que es a veces hasta peor por el tipo de combustión que genera el vapeo, es más nocivo para la salud. Así Claro. que
hay que separar esta idea rotundamente de que vapear es algo que no produce ningún daño a la salud. Es muy malo, es muy nocivo. Lo que pasa es que seguramente todavía no estén en los estudios que digan cuánto. Exacto. Pero que sí que es muy malo, porque lo que hace mal es que ahí en definitiva estás aspirando el resultado de una combustión. Y eso es lo tóxico, independientemente de la sustancia. Por ahí no tiene nicotina, no lo sé realmente, no, la verdad que no tengo ni idea qué es lo que tiene el vapor, creo que se llama así, Sí. que lo que tiene un cigarrillo común y corriente, pero sí es nociva la combustión. Sí, me da la impresión de donde hay que poner en foco es que tal vez es, ¿cómo lo puedo decir? Desde lo visual y desde inclusive el olor que causa, la diferencia que hay con el cigarrillo común, al tener saborizantes básicamente dentro de lo que es este consumo, también para lo que es el consumo dentro de un ámbito donde tal vez un fumador no podría estar con un grupo de personas y con el vapor hasta capaz que es más disimulable y más aceptable en el resto de las personas que acompañan a esa persona. Bueno, ahí es donde me parece que hay que poner el foco, en que por más que sea un poco más bonito a la vista, de que el humo no sea tan nocivo para las otras personas a simple sentir, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de cuestiones científicas saludables, sino si uno recibe el humo de un cigarrillo y recibe un humo de un vapor que tal vez está saborizado, hasta capaz que, no pasa nada, no hay problema, fuma tranquilo, no, bueno, pero hay que poner el foco en que en este caso es totalmente muy malo para la salud. Nocivo. Y nocivo, exactamente. Bueno, esto básicamente se busca prevenir y la pregunta es cómo. ¿Y por qué está, por ejemplo, la Comisión de Educación? ¿Por qué está Familia, Niñez y Juventudes en las comisiones, en estos giros? Bueno, porque buscará alcanzar esto a escuelas públicas y privadas del nivel inicial, primario y secundario. Cuando hablamos de inicial y primario, uno dice, che, ¿te parece tanto? Claro, porque el foco tiene que estar puesto en el conocimiento previo para no llegar a una edad de secundario, donde habitualmente entiendo puede llegar a empezar el consumo, ahí es donde se tiene que poner el foco, ¿no? En la prevención y el conocimiento desde temprana edad. Bueno, esto también propone campañas de concientización basadas en evidencias científicas, las cuales tienen que ir cada vez más acelerándose y llegando justamente a el conocimiento de todos nosotros, porque esto es básicamente lo fundamental cuando hablamos de si hace mal o no a la salud. Siguiente placa para ver básicamente esta propuesta de la diputada Cariñano. Los docentes tendrán que recibir, como decía recién, y por eso también está Presupuesto y Hacienda, formación para la detección temprana y el abordaje de consumo, en este caso a través de la Secretaría de Educación, que dará las herramientas pedagógicas en el aula. Por ende, se tienen que girar presupuestos a la Secretaría de Educación para que profesionales puedan ayudar y asistir a los docentes, que no solamente tienen que estar en conocimiento de lo nocivo que es el vapeo, sino además también para las herramientas pedagógicas y lograr una detección, como dice, temprana en alumnos con los que pueden estar en contacto y darse cuenta que pueden estar consumiendo para mejorar en este aspecto y lograr la herramienta de prevención y de concientización. Vamos a ir a la siguiente placa con más cuestiones informativas de esto. Cada escuela deberá realizar una jornada anual de concientización, ¿sí? En donde se agrupan los distintos grados, niveles y demás, y en donde se va a tener que hablar de este tema. Madres y padres, lógicamente, y personas que estén a cargo, ¿no? Tutores, responsables de los jóvenes, van a estar convocados justamente a estas jornadas informativas para que participen no solamente los niños, los preadolescentes y adolescentes, los docentes, y también justamente las familias, para que estén de cerca y que tengan justamente el conocimiento de una situación que posiblemente se haga cada vez más grande, ¿no? En cuanto al consumo. Vamos a ir a la siguiente placa, tengamos en cuenta los tiempos, ¿no? ¿Cuánto costará un vapeador? Y se puede buscar. Pero Sí, lo voy a buscar en Mercado Libre, no tengo ni idea. Hay distintos. Pero Hay vapers que, por ejemplo, vos los tenés que ir recargando, y hay otros que son descartables, que vienen con una especie de gel que te lo venden, o de jalea, que te lo venden como que no son tan nocivos como los otros, pero hay que poner el foco en que todos justamente son desde 90.000 bastante pesos problemáticos. nos dice Sin, gracias. Bueno, por Que eso no podemos entendía lo del negocio comercial de los Claro. boliches. Menos lo entiendo ahora.
Sinceramente, tal vez son otros de menor valor, pero no, Claro, no debe lo puedo haber entender. debe haber de menos. No lo Por ahí puedo los entender. descartables que dice Descartables. Gonza. Sí, deben ser los descartables, que tampoco son muy baratos, ojo. A ver. Porque además tienen esto, se utilizan 1 mes, 2 meses, lo que sea, duran lo que duran, sin carga, y después se descartan. Y ahí está la trampa porque... Claro, pará, hay de... No, esto es otra cosa, ¿no? No, y ahí está la trampa, porque según el elemento que se esté consumiendo, se vende como que tiene menor nocividad que los comunes. Entonces ahí está el problema y ahí es donde me parece que está bien el hecho de la concientización para tener la información clara. Bueno, los estudiantes que consuman justamente y que esté comprobado que lo consuman, que ante un estudio médico se pueda comprobar, porque tampoco es tan sencillo, tendrán acceso gratuito a tratamientos por adicción. Se mirá. lo toma directamente Genera como... adicción, claro. Claro, se lo toma directamente como una adicción y acompañamiento psicológico para que pueda de a poco ir dejándolo este consumo. Las derivaciones serán confidenciales, lógicamente, sin dar datos precisos, porque tal vez le pueda dar algún tipo de vergüenza el hecho de que un alumno se lo relacione o se lo vincule con una adicción, y por respeto justamente eso es confidencial, con intervención escolar, lógicamente, de la escuela, que va a tener que guardar, lógicamente, ese dato, pero que de todas maneras tiene que seguir un abordaje de ese alumno para la mejora ante la posibilidad de que deje de Encontré consumirlo. uno por 20.000 pesos. Sí, pero igual me sigue sonando mal el negocio. No, No yo... sé qué pensás vos, pero... Y no, mirá, no tengo ni idea cuánto cuesta una entrada para ir a un boliche No, importante. ¿No? Viste, justo como que yo encontré que no, Claro. no sé. Pero yo creo que debe ser una cuestión de promoción del Me local. vas a hacer ir a averiguar. No voy a ir al Ah, bol- no, no voy a ir. Lo yo voy a no- averiguar no. por conocidos que van. Dale. Y te voy a traer el dato. No vas a No hacer quiero ni trabajo saber de campo. No quiero ni saber cuánto cuesta la entrada a un boliche. Debe costar, yo te digo, 50.000 pesos valdrá. Sí, puede ser que capaz que un poquito menos. No, Bueno, pero yo depende del te lugar. digo uno así como, no sé, Fuerte. claro. De Costanera, por ejemplo. Por ejemplo, La costanera. debe costar eso. Nadie sabe. Qué bien que se portan todos, que nadie sabe cuánto cuesta ir a bailar. No, pero no lo O sé, qué pero- viejos que estamos, también puede Creo ser que la lo segundo. segunda manera. Capaz que buscamos otros planes. Ajá. Por eso. Sí, ¿no? Obvio. Bueno, creo que quedaba Dale, seguí. una placa más. Después, bueno, hay otro tipo de ventas de entradas, ¿no? De acá nos Directamente- vamos directo al boliche. Directamente, porque es jueves hoy. directamente se compran mesas Claro. en lugar de entradas. Ah, mira, no Mesas, sabía eso. se pone dinero y ya hay un consumo hasta cierto tope, donde Mirá. me parece que muchos aprovechan y hacen eso. Está bien. Pobres los padres. Vamos a ir a la siguiente placa para ver el final. Datos. Esto es lo interesante. 35,5% de estudiantes secundarios vapeó alguna vez. Estos son estudios o datos que precisó la diputada Cariñano en sus fundamentos. Esto que quede en claro. El 29% consumió cigarrillos electrónicos en el último año, en una encuesta que se hizo a una serie de jóvenes. Y la advertencia por adicción, daños pulmonar y cardiovascular. Ahí, para ser precisos, Buenos en el ámbito de la fundamentos. salud. Gracias, Gonza. Un placer, Mañana Meli. nos vemos. Gracias, Carito. Gracias, Meli. Nos vemos con ustedes mañana también, pero quédense en la pantalla de TV. Nos vamos rapidísimo. Ya llega todo el equipo de Mauri cantando y nosotros mañana vamos a estar acá, como siempre, haciendo consenso. Chau. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados